Lo decíamos antes de la pausa en la presentación del programa, cuando les contábamos que íbamos a hablar de un perfil de lo que fue nuestra dictadura, lo que es hoy nuestra memoria, y que tiene que ver con lo que pasaron más de 100 adolescentes que tuvieron que sufrir la represión de vivir en cautiverio, de vivir en hogares, lo que fueron esos años duros de dictadura. Decían ellas fuera de micrófono que era removedor, y es removedor también para nosotros el estar recibiendo hoy con mucho gusto a Anair Benelli y a Mabel Fleitas del colectivo de expresos y presas adolescentes. Bienvenidas, gracias por estar. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y decían esa palabra antes del micrófono, viene siendo removedor. Anair. Sí, muy removedor. En mi caso, y creo que en el caso de la mayoría, el de Mabel es un poco diferente, bueno, nos convocan en el mes de febrero y este es un tema que, por ejemplo, yo lo he hablado en mi familia, con mis hijos, sin mucho detalle. Nosotros estuvimos detenidos, nos sacaron del liceo 14, en el año 1974. Claro, era en plena dictadura y compañeros de otro grupo habían tirado unos volantes conmemorando la fecha del asesinato de Liberarse. Bueno, y de allí nos llevaron a la metro y derivamos en el lugar Yaguarón. Pero entre el año 74 y 75 hubo varias redadas en el Liceo 14 y hasta el día de hoy tenemos un grupo de amigos, somos 15, 16, 4 de ellos detenidos en distintas tandas y nunca habíamos hablado en detalle de lo sucedido. Esto nos ha llevado a hablar, a contarnos, a saber de compañeros con quienes somos muy amigos y nunca supimos de su sufrimiento, de lo que padeció, de cómo lo sintió la familia. Y lo otro muy movilizante es encontrarnos con otros compañeros, mujeres y hombres que atravesaron por lo mismo, con algunas historias terribles, tremendas, como las que pasó el grupo de 33. Claro, la situación es bien diferente. Tú en Montevideo, en el interior todavía ha sido como más desconocido, más invisibilizado, ¿no? En un pueblo chico. Esto fue un año después, 74, 75. Mabel, ¿cómo, bueno, qué estabas haciendo en el momento de la detención? Es decir, ¿militabas? ¿Cuántos años tenías? Y fueron unos cuantos grupos, unos cuantos integrantes que fueron llevados, que fueron detenidos. Sí, efectivamente. Nosotros en la ciudad de 33 éramos un grupo de jóvenes que pertenecíamos a la Unión de Juventudes Comunistas. Nuestro despliegue, digamos, de militancia había comenzado, obviamente, en periodos legales de la vida, de la legalidad del país. En el año 73 cae un primer grupo de compañeros en los meses del golpe mismo y que también eran menores de edad. O sea, hubieron entre 6 y 7 compañeros menores de 18 años que cayeron en el año 73. Esa es la primera caída de 33. Luego, con esos mismos compañeros, solamente 2 años mayores, algunos seguían siendo menores de edad, caímos en el año 75 también por ser miembros de la Juventud Comunista. Éramos estudiantes en su mayoría. Los que no éramos estudiantes de secundaria, había un solo liceo, éramos estudiantes de UTU. También teníamos militancia barrial, muy poca militancia laboral, porque éramos adolescentes. Casi todos nos conocíamos en el pueblo, es un pueblo muy chico, 33. Teníamos una vida, digamos, dentro de lo que puede ser familias humildes, normales, que logran que sus hijos accedan al estudio, accedan a secundaria. Y los planes eran seguir estudiando, seguir formándonos, y ese golpe tan tremendo que fue, bueno, fruto de lo que se estaba desarrollando en el país, que era una dictadura cívico-militar, hizo que, entre otros temas, también perdiéramos nuestros proyectos de vida personales, ¿verdad? ¿Ninguna retomó los estudios? Bueno, muchos años después sí. En mi caso en el año 79, luego lo volví a dejar por problemas
laborales y bueno, y que uno se muda o tiene pareja, en fin. Y que también en el año 79 volví a militar. Entonces ese tipo de cosas hicieron que yo no pudiera estar en centros de estudio y de alguna manera, como se podía, se militaba. Pero en el año 75 nosotros caímos alrededor de 39 personas en un solo golpe, en una sola caída, entre los cuales estábamos más de 24 menores, la mayoría menores de edad, entre 13 y 18 años, algunos de 19 o de 20, y luego compañeros que eran de la mesa política departamental del Frente Amplio. O sea, gente conocida también en el departamento. ¿Por qué Anaí decía que era diferente la experiencia de ustedes? Anaí dice que es diferente porque en realidad el ensañamiento en la tortura, digamos, la dimensión de lo que fue la caída, la planificación de esa tortura, fue muy cruenta, fue con mucha hazaña, no hubo diferencia con lo que pudo haber vivido un adulto en una situación igual, ¿verdad? Y no hubo, digamos, ningún tipo de compasión, piedad por edades o porque éramos incluso gente de la misma población en la cual se desempeñaban esos militares. Tanto es así que había militares que tenían hijos que iban con nosotros al mismo liceo. Entonces ni siquiera eso los hizo tener una actitud un poco más blanda. Fue con mucha hazaña, fue con mucha violencia y luego organizaron una puesta en escena para que la sociedad toda y digamos, la propia tropa del ejército pudiera sacar hacia afuera la justificación de esos hechos tan aberrantes, de esos vejámenes. Sacaron un comunicado que, bueno, afectaba desde el punto de vista moral a nuestras personas, hablaban de campeonatos sexuales, orgías. Para justificar eso pasamos todas por un juez ginecólogo del ejército que nos hizo tacto sin consentimiento y nos inyectó penicilina para poder elaborar toda esa patraña que luego salió en los diarios del país, La Mañana, El Día, la prensa de la época. Y hay esto que decía también Anaí, ¿no? de esta imposibilidad de contarlo a las personas más cercanas, a nuestros afectos, a la familia, al amor, el volcarlo puertas afuera, incluso de los grupos. ¿Cómo es que nace esa necesidad y esa voluntad, ¿no? Esa acción de contarlo hacia el afuera? Sí. Antes, Tania, comentarte en esto de la diferencia. Nosotros después, yo creo, estamos recomponiendo las historias que nuestra caída fue en el año 74. Las propias autoridades del liceo nos entregan a la policía de la comisaría, pero de ahí nos encapuchan, nos atan las manos, nos suben a un vehículo y estuvimos fuera del radio de nuestros padres casi un día. Cuando nos regresan a la comisaría es que nosotros vemos el ropero, por ahí la conclusión fue la Guardia Metropolitana, que creo que en esa época se llamaba Guardia Republicana, y de ahí a las 3 mujeres nos llevan al hogar femenino del Consejo del Niño. Yo digo, a partir de ahí, las autoridades de la enseñanza y del instituto del Liceo 14 donde íbamos, fue como una persecución permanente, ¿no? Yo recuerdo que me sentaban en un primer banco al lado de los profesores y cualquier cosa que pasaba allá nos iban a buscar a nosotros. Pero el sostén al que yo me refiero es al del grupo de compañeros, ni hablar los padres, que en una ciudad chica como 33 ellos fueron muy estigmatizados. Me parece que ahí hay una diferencia. Y también en los relatos que vamos recogiendo, porque ahora abrimos esa caja de Pandora, por lo menos lo que nosotros vamos notando en el caso de la experiencia de nuestros compañeros es que hubo una diferencia entre el 74 y el 75.
probablemente fruto de acciones decididas por el ejército, por las fuerzas conjuntas, por las autoridades de la enseñanza. Nosotros estuvimos encapuchados, con las maniatados, con amenaza permanente de submarino. La verdad que la palabra la puso una compañera mía cuando nos referíamos a la metro, teníamos terror. Y los relatos de un año después, es importante decir que hay un grupo de compañeros que lo llevaron por una monografía que habían hecho para sociología, porque entendieron que la monografía era de corte marxista. Y marcharon todos y esos compañeros fueron torturados duramente y además pasaron a justicia militar. Lo que digo es, nos estamos enterando hoy. Parecería, lo hablábamos el otro día con el antropólogo que nos está apoyando en el grupo, que ese acuerdo de silencio país, ese acuerdo institucional caló en los grupos y en las individualidades y no tuvimos la posibilidad de sacarlo. Ayer mi hija me decía, pero vos decís que tenés un diario íntimo donde fuiste anotando las cosas. Sí, el diario íntimo que me regalaron para los 15, en vez de anotar cuestiones de novio, y yo tenía mi novio y todo eso, yo anotaba poemas y todas cosas vinculadas a lo social, la libertad, la lucha política. ¿Cómo nunca nos mostraste? Bueno, llegará el momento ahora. Y bueno, y esto está pasando en el grupo que cada vez somos más de 100 y no teníamos noticia de esto. Yo les quería preguntar, tal vez se ha preguntado el proceso, de alguna manera ya de alguna manera lo estás manejando, pero en el caso de 33 hay una denuncia hace varios años de los adolescentes. ¿Ustedes están pensando como grupo o otros colectivos, digo, los que en Montevideo, hacer una denuncia, ir a la justicia por estos casos? Todavía no se ha planteado. Acá tenemos emprendedores de la memoria, como se suele decir, y en ese ser emprendedor de la memoria nos vamos sumando. Lo que sí tenemos planteado, porque se ha declarado sitio de la memoria del hogar Yaguarón, donde estuvimos las mujeres, los adolescentes, hacer una movida importante con esto. No solo para reparar, no solo para sanar, no solo para poner el sitio en un territorio, sino para construir a partir de allí, que esto nunca más vuelva a suceder, y también con la alegría, diría yo, Mabel, ¿no?, de vincularnos con las adolescencias de hoy y de andar juntos. Sí, y de prestar atención, de que esos sitios de memoria también sean un foco de atención a cosas que están sucediendo en el hoy y que tienen que ver con estas vocaciones adolescentes. El adolescente es manifestaciones, protesta, y estas represiones que también se han dado, ¿no? Decía alguna de las cartas públicas de ustedes, es el prestar atención a la hora para vernos reflejados en aquellas gurisas que ustedes supieron ser y que hoy están en contacto con las gurisas del hoy. Exacto. Yo, para que la gente entienda, ustedes ya algo lo han expresado, pero nos quedan bien poquitos minutos. ¿Cuál es la diferencia entre, por eso es que me imagino que se decidieron conformar, entre lo que se vivió como expresos y expresas adultas y ustedes, si lo pudieran sintetizar? No sé, Mabel, que ha hablado menos. Bueno, en realidad la diferencia existe en que en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso 33, que estuvimos siempre desde el principio en justicia militar, desde que entramos hasta que salimos. Ahí hubo un corte incluso en lo que son los derechos digamos, los derechos civiles del niño y lo que el Código del Niño y el Adolescente protege, que viene a ser el sector vulnerable de la sociedad y que debiera tener mayor protección. En el caso nuestro, esos derechos también fueron vulnerados como cualquier otra persona de esa edad, ¿verdad? Al no pasar a un juez de menores, al mantenernos bajo justicia militar, nos libera un juez militar. Y además porque perdimos una cantidad de cosas. Nuestros padres perdieron la patria potestad, perdimos derechos de estudios, perdimos eso que yo hoy decía, el proyecto de vida que teníamos pensado, el desarraigo, la marginación de nuestra sociedad, de nuestras barras de amigos, de la historia que hubiéramos construido
como personas comunes que por haber defendido la democracia terminamos presos, terminamos en prisión, incluso dentro de organismos del ex Consejo del Niño INAU, que era la institución, digamos, que debiera velar por esos derechos infantiles, por esos derechos adolescentes. Porque tenían 13, 14, 15 y 16 hasta 17, años. hasta 17 años. Bien. Nosotros, este tema continúa, fue el hogar Yaguarón, donde fue uno de estos centros del Consejo del Niño, del ex Consejo del Niño, fue declarado este sitio de la memoria. Hay un camino por recorrer con otros lugares similares para esto mismo, para que no vuelva a pasar. Nosotros les agradecemos mucho que hayan estado aquí, los invitamos a que sean a ser parte como testigos de ese camino. Gracias. Muchas y también gracias. nosotros les invitaremos a la inauguración y señalización de ese sitio a fines de julio. Por supuesto que vamos Así a que estar desde ahí. ya están invitados. Muchas gracias. No, al revés. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Nosotros nos vamos a dónde, Pilar. Nosotros nos